amigos? Bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión tenemos doble tanda. En la primera parte vamos a estar conversando sobre Venezuela, qué es lo que está ocurriendo y por qué Venezuela es considerada por muchos como una amenaza hemisférica. Y en la segunda parte vamos a empezar nuestra serie sobre lo que se denomina un ataque asimétrico. Ya vamos a hablar sobre esto y vamos a dar una serie de elementos que son necesarios para que ustedes entiendan exactamente qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, con elementos, y vamos a estar con un experto que nos va a explicar todos los detalles. Antes de irnos con nuestro primer invitado, quiero pedirles que por favor se activen en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios, sus opiniones, y si les gusta nuestro trabajo, no olviden regalarnos un like. En la última parte de este programa vamos a revisar unas noticias que acaban de salir y que son muy interesantes para entender el proceso que se está viviendo en los Estados Unidos, y sé que ustedes están muy interesados porque una buena parte de los medios de comunicación no le dan entrada en estos momentos a ese tipo de noticias que están ocurriendo en las Cortes, en el Congreso y hasta en la misma Casa Blanca. Así es que bienvenidos. Y bueno, desde ahora quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el comisario Iván Simonovic. Muchos de ustedes lo conocen. Él es el comisionado presidencial para el área de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela. Bienvenido. Buenas noches, Mabel, a ti y a todos tus seguidores. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Quisiera que empezáramos nuestra conversación, comisario, sobre lo que ocurre hacia un futuro. ¿Cómo ve usted el caso de Venezuela a nivel de inteligencia y seguridad en el plano hemisférico? Aquí se han planteado diversas hipótesis y se han presentado una serie de informes, se ha hablado en varias instituciones, pero no vemos que ocurre nada. Así que quisiera que le explicara a la gente cómo lo ve usted y si realmente existen posibilidades de que se pueda atender esa amenaza que se supone representa Venezuela. Mira, yo pienso que el caso Venezuela es un tema que hoy por hoy debe interesar no solamente a países de la región, sino al mundo entero, ¿no? Hoy por hoy, el régimen de Nicolás Maduro mantiene relaciones o mantiene 5 estructuras criminales que afectan a la región y potencialmente pues podrían estar afectando al resto del mundo. La primera de ellas podríamos hablar de las megabandas. En Venezuela existen por lo menos 13 megabandas. Megabandas, estamos hablando de organizaciones de más de 200 personas con entrenamiento, con armas, que algunas de ellas se han internacionalizado. Sabemos que algunos de sus miembros han sido capturados en países como Ecuador, en países como Perú, en Colombia. Así que eso es un punto pues, que es importante de las estructuras criminales que están en Venezuela. El segundo tiene que ver con los colectivos. En Venezuela existen 14 colectivos y aun cuando la génesis de estos colectivos era, era un estímulo social, hoy por hoy, pues, tienen todos y cada uno de ellos un brazo armado. Brazo armado, pues que algunos son de verdad peligrosos e importantes, como es el caso del colectivo La Piedrita, ubicado en el 23 de enero en Caracas. Ese colectivo, por ejemplo, tenía la responsabilidad de cuidar y de albergar a Jesús Santrich. Así que ahí tienes tú pues una actividad que no se le da a cualquiera. No solamente ahí está evidenciando capacidad de fuego, sino también está evidenciando que existe una relación muy importante entre el régimen y ese tipo de gente, ¿no? Los colectivos. Otra estructura criminal es el narcotráfico. Se han identificado rutas marítimas, rutas aéreas
rutas terrestres de traslado de droga, pues no solamente a Centroamérica, Norteamérica, África, Europa. Por ejemplo, se sabe que un integrante importante de la FARC, John 40, ubicado al sur del país, ubicado en Bolívar, es el que mantiene, cuida y mueve las rutas de narcotráfico hacia Europa, hacia Brasil y especialmente hacia África, ¿no? Así que las rutas de narcotráfico, muchas de ellas están bajo la protección del generalato, hay un grupo de generales, por eso se ha llevado a muchas de, una de estas estructuras se le dice, se sabe pues que están bajo la protección de un grupo de generales. Otras dos estructuras que para mí son honestamente las más peligrosas, la guerrilla y el terrorismo. La guerrilla ha sembrado, se ha enquistado en Venezuela. La guerrilla ha conseguido 944.000 kilómetros cuadrados donde movilizarse sin que nadie los persiga, sino más bien todo lo contrario. Estos grupos están siendo protegidos por el régimen. Han sido públicas las fotografías de Nicolás Maduro con representantes de la FARC, Iván Márquez y otros más. Así que es obvio pues que esta gente de hecho están dentro del país y se mueven como ministros, pueden salir de Venezuela, ir a una reunión en Cuba y regresar. Así que es un tema que para mí es uno de los más delicados. El ELN es una organización criminal y agresiva. Más de 40 años de entrenamiento en Colombia, han participado en homicidios, en secuestros, e inclusive en Venezuela han asesinado a representantes de la Fuerza Armada. Se sabe de la presencia de ellos por lo menos en 2 estados, y estamos hablando de por lo menos unos 2.200 efectivos, personas. Muchos de ellos ya ni siquiera son colombianos, sino son venezolanos reclutados por el ELN. No menos peligroso, pues está el tema de la FARC, aun cuando son mucho menos, se sabe de la presencia de ellos por lo menos en 8 estados. Para mí esto es un tema que puede afectar directamente a la región, toda vez que ellos tienen fácil desplazamiento por todos los países del sur. Si el régimen de Nicolás Maduro le ha entregado pasaportes e identificaciones a muchas personas de Medio Oriente, asumimos un terrorista, imagínate las identificaciones que le pudiera dar a todos estos representantes o gente que pertenece a la guerrilla para poderse desplazar en toda Sudamérica. Y bueno, son personas habla hispana, son personas que fácilmente se pueden mimetizar en cualquiera de esos países de Sudamérica. Comisario, cuando uno observa el conocimiento de todo lo que es el tema del crimen organizado transnacional en Venezuela, hemos observado que hay alguna serie de elementos que han permitido que en el mismo Congreso de los Estados Unidos y en el Departamento de Justicia se hagan discusiones, se realicen investigaciones, pero en paralelo observamos cómo ha venido creciendo todo lo que son este tipo de regímenes que están aliados con la industria criminal y con estas organizaciones que van desde Hezbollah y Hamas hasta la FARC, los rastrojos, etcétera. Lo que no vemos es una salida. Usted como experto en el área puede más o menos asomarlo. ¿Cómo es posible tumbar esa barrera en el caso de Venezuela, que hemos visto que por más de 2 décadas se ha venido trabajando, desde acá se ha declarado Venezuela como una amenaza, se ha acusado a Nicolás Maduro y su grupo no solamente de haber expoliado las elecciones, sino también de ser criminales de alto calibre que están vinculados al tema del narcotráfico y del terrorismo. Y ahí no pasa nada. Mientras tanto, la gente pierde la esperanza y la credibilidad tanto en el liderazgo como en las mismas instituciones. Mira, yo te lo respondo de la siguiente forma, ¿no? Para mí esto es un tema político, un tema que debe ser solucionado por los políticos. Presidentes de la región y los presidentes o los líderes del mundo tienen que darse cuenta o tienen que en algún momento tomar decisiones
que vayan más allá de las sanciones, que vayan más allá simplemente pues, de las discusiones, que vayan más allá de las opiniones. Yo pienso pues que en la medida que se le permita al régimen seguir avanzando, estará expandiéndose un cáncer que terminará comiéndose a algún país completo. Ya se comió Venezuela y eso se está regando ahora por toda Latinoamérica. Nada más que con la migración que hay de venezolanos, ya es un tema que hoy por hoy yo diría que por lo menos el 50% de los problemas que hay a nivel latinoamericano. Pero, insisto, pues esto es un tema que en primer lugar tiene que ser analizado políticamente y tienen que tomarse decisiones políticas. Y esas decisiones, pues, los políticos son los que pueden tomarlas. En segundo lugar, yo diría pues que debe pasarse o debe estudiarse jurídicamente cuáles son las alternativas que las leyes internacionales permiten para accionar sobre este tipo de casos, ¿no? No es la primera vez que en el mundo suceden situaciones de este tipo. No es la primera vez en el mundo que un país se convierte en una amenaza y que varias naciones tienen que unirse para poder salvar la vida, no solamente de los que están en ese país, sino de su entorno. Entonces, en segundo lugar, está el tema jurídico. Obviamente, pues entonces ya no solamente está lo político, sino las organizaciones internacionales, la ONU, las que tú quieras, deben apresurarse en tomar decisiones, en analizar todas las evidencias que se han presentado, porque luego de 20 años de este régimen y sobre todo en los últimos 7, 8 años, se han evidenciado no solamente la participación del régimen de Nicolás Maduro en actividades criminales, sino la violación sistemática de los derechos humanos. Allá en Nueva York se han presentado, hemos tenido reuniones y se han presentado evidencias y bueno, ellos mismos, la ONU se ha pronunciado y ha dicho que hay una violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, visto desde ese punto de vista en lo jurídico, pues yo creo que ya deben haber suficientes elementos como para que se tomen decisiones. Y lo tercero, bueno, tomar la decisión militar, policial, etcétera, que sea necesaria para que el régimen de Nicolás Maduro sea detenido y sean presentados ante los órganos jurisdiccionales que corresponden, ¿no? En el caso de esas decisiones militares o policiales, ¿a qué exactamente se refiere? Bueno, si nos pasamos, o sea, si luego de ponerse de acuerdo la dirigencia política, luego de tener el documento o tener el basamento legal que te permita tomar acciones más directas, bueno, yo pienso pues que hay que ponerle un ultimátum al régimen de Nicolás Maduro y bueno, obligarlos pues a que depongan su actitud y se entreguen a las autoridades para que rindan cuentas sobre los delitos que han cometido. Y bueno, Venezuela entraría entonces en un proceso de un nuevo sistema democrático que existe, que vayamos a un proceso de elecciones libres, que se renueven todos los dirigentes políticos del país. Entonces, bueno, a eso es que me refiero. Hoy por hoy, Venezuela tiene un esquema militar, ¿no? O sea, geopolíticamente, ahí están los estados que corresponden al país. Sin embargo, en la práctica, sobre esos estados están unas estructuras militares, reyes, virreyes y coroneles y generales, que son realmente los dueños de la nación. Un sistema muy, pero muy parecido al iraní, solamente que el iraní tiene 40 años y nosotros tenemos menos que ellos. Todavía hay posibilidades de salvar a Venezuela y de salvar a Latinoamérica de una situación catastrófica como la que se vive en el Medio Oriente. De hecho, como lo he mencionado en algunas otras oportunidades, se está importando los conflictos del Medio Oriente a Sudamérica y eso va a tener repercusión en algún momento con Norteamérica y con el resto del mundo. Yo recuerdo que el año pasado, en el 2019, tuvimos oportunidad de hacer cobertura acá en la ciudad de Nueva York de reuniones con altos dignatarios. Estaba por parte del gobierno de los Estados Unidos, recuerdo, estaba por el secretario de Estado Pompeo, también estaba el representante de la Casa Blanca para el caso Venezuela.
Elliot Abrams, y allí se firmó un acuerdo del TIAR. Todo el mundo expresó su opinión y se dijo que se iba a trabajar por un periodo importante de tiempo para la aplicación del mismo. Y estamos en diciembre 2020 y todavía no hemos podido evidenciar qué ocurrió con el TIAR. Ahora se está hablando del R2P, que son acciones que están previstas en las legislaciones y en los estatutos internacionales, pero cuando uno ve a la práctica no se observan los resultados. ¿Qué cree usted que ha pasado con eso? Sí, el Tratado Interamericano de Resistencia Recíproca es un convenio que fue firmado a mediados de los años 40, se puso en práctica ahora con el tema de Venezuela. Y bueno, se han ido haciendo, cumpliendo con lo que establece la ley, por eso te hablaba del tema jurídico anteriormente. Ahí hay una comisión técnica donde en este caso estamos el diputado Paparoni, estoy yo, y es porque nosotros tenemos que conseguir la evidencia y conseguir el camino jurídico para las acciones que eventualmente pudieran llevarse a cabo. Ahora, hay que ser honestos en este caso, ¿no? Número uno, de verdad, nosotros nos hemos sentado con todas las oficinas de inteligencia financiera, por ejemplo, de los países de la región y de países que están colaborando con nosotros en todos estos casos de investigación. Pero cada país también va a su propio ritmo. Y lo peor, y entiendo que es difícil de entender, pero es difícil de comprender, pero el tema del COVID pues ha atrasado muchísimo todas las cosas que habíamos ido adelantando. Se han cancelado muchísimas reuniones, la gente no ha podido viajar, no podemos hacer muchos de los trabajos que se habían deseado, parte de los equipos que se habían designado para hacer esos trabajos de investigación han sido movidos a otras actividades porque, bueno, porque sencillamente pues hay otras prioridades. Cada país tiene sus propios problemas y es un tema de prioridades. Pero sin duda alguna, esto es un tema que debe ser puesto sobre la mesa, es un tema donde la dirigencia política tiene que presionar. No sabemos qué va a pasar después del 20 de enero. Bueno, no sabemos en el sentido que cuando tú hablas del señor Elliot Abrams, si seguiremos la misma vía que se ha llevado hasta ahora. Así que en el caso del TIAR, yo me voy a lo que dije al principio en relación al tema de las decisiones políticas. Aquí estamos trancados en un tema político y en la medida que esa dirigencia política no avance, pues los técnicos no podemos avanzar. En el caso de las decisiones políticas, los acuerdos que se hicieron con el gobierno interino apoyado por el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, puede cambiar. No se sabe exactamente quién por fin va a estar en la Casa Blanca. Por ahora está un presidente proyectado y un tema que se va a presentar el día 6 de enero en el Congreso y de allí pues sabremos exactamente a qué atenernos. Pero ¿usted cree que si hay un cambio y Biden termina siendo presidente, puede seguir este proceso que se ha venido dando o a su juicio todo a cambiar motivado a las declaraciones que ya se han hecho en ese sentido? Mira, yo diría lo siguiente, yo no creo que las cosas vayan a cambiar radicalmente. Quizás pues como puede suceder en cualquier otro país, cuando hay un cambio de partido, pues las líneas que se siguen entre un partido y otro son diferentes. Ahora, el régimen de Nicolás Maduro sigue siendo un régimen criminal. Nicolás Maduro y su entorno siguen siendo unos criminales. Eso no va a dejar de ser mañana porque el señor Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Las agencias con las que yo trabajo, independientemente que sea Biden, que sea Trump o que sea quien sea, tienen que continuar haciendo su trabajo de investigación, tienen que continuar haciendo su trabajo de enjuiciamiento. Y eso no se va a detener porque cambie el presidente. Esas son cosas que no cambian. Por ejemplo, estás mencionando el tema de los acuerdos. Tenemos un acuerdo antidrogas con el gobierno de los Estados Unidos y ese acuerdo se respetará sea el presidente que sea, pues es un acuerdo de gobierno a gobierno. Así que desde ese punto de vista yo creo que las cosas no van a cambiar y se va a seguir trabajando en la misma línea que se ha trabajado hasta ahora. ¿Hasta qué punto el gobierno chino ha tenido ya
un criterio más o menos claro sobre lo que puede ocurrir. O sea, porque hemos visto que hay declaraciones bastante disímiles de parte de los dirigentes de la Asamblea Nacional. Y por otro lado, se presenta el problema que a partir del día 5 de enero hay una nueva asamblea que se eligió de manera fraudulenta, etcétera, pero que va a ocupar los espacios y va a tener un funcionamiento y no se sabe qué puede ocurrir. Ya hemos escuchado a voces del régimen de Nicolás Maduro advertir que vienen arrestos a miembros de esa asamblea que está funcionando hasta el 5 de enero. Escuchamos también hoy que se va a solicitar el Tribunal Supremo de Justicia que atiende al régimen de Maduro la eliminación de ese acuerdo para ampliar el mandato de la transición de justamente el gobierno interino. Que puede verse, porque hay mucha gente que tiene dudas al respecto. Mira, cuando suene esto trillado ya, el régimen de Nicolás Maduro, además de ser un régimen, pues no tiene el reconocimiento de por lo menos 60 países del mundo. Estamos hablando de los países más importantes del planeta. Mal pueden ellos hablar o ir a unas elecciones o convocar a unas elecciones para nombrar a nuevas autoridades, cuando todo es obvio que ha sido total y absolutamente manipulado. Ellos, como en toda dictadura, como en todo régimen de esas características, a trocha y mocha se instalarán y se llevarán por delante de la manera que sea y como sea, porque así lo hacen. O sea, tú no puedes escribir un tuit en Venezuela que hable mal del régimen o de Nicolás Maduro porque vas preso. O sea, eso es una dictadura. Entonces, obviamente ellos, a trocha y mocha, pues instaurarán ese mamotreto que llaman ellos ahora Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, la legítima, la que fue elegida en el año 2015, ya se establecieron los parámetros legales para garantizar que sigue la continuidad de estos diputados y del mismo presidente de la Asamblea y en consecuencia pues el presidente de la República, y así se va a mantener. ¿Qué va a pasar? Bueno, muy posiblemente el régimen cumpla lo que dice, porque ellos cuando dicen algo lo cumplen. Ellos van a poner presos gente, van a torturar personas, van a hacer lo que siempre han hecho con esto. O sea, para mantenerse en el poder tienen de aliados a los militares, tienen aliados a un grupo de policías. Con esos militares y esos policías pues meten miedo, asesinan, persiguen, siembran pruebas, inventan cosas. Ahora, ¿quién puede decir que eso es un gobierno democrático? Bueno, lo único que puede decir que es un gobierno democrático son los homólogos a ellos, los turcos, los sirios, no sé. Entonces, vamos otra vez al principio, Maybor, que es que aquí definitivamente las decisiones más importantes tienen que ser decisiones políticas y tienen que ser decisiones contundentes y de inmediato para poder no solamente salvar a los venezolanos, a los más de 20 millones, porque se han ido más de 5 millones de venezolanos, pero para salvar los que quedan allí y para salvar por lo menos a Sudamérica y el resto del mundo. Usted en Washington, D.C., donde trabaja y reside, ¿ha tenido oportunidad de conversar con los sectores políticos o su trabajo está dedicado única y exclusivamente a las agencias? No, obviamente he acompañado al embajador Carlos Vecchio a diferentes reuniones políticas, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en embajadas. Y estos planteamientos que te estoy haciendo a ti son exactamente los mismos planteamientos que yo en mi caso he hecho y digo y hago. O sea, yo aquí no estoy diciendo nada que no haya dicho en una embajada o en el Departamento de Estado o en la misma Casa Blanca. Esa es mi posición. Yo soy un técnico, yo soy un policía de investigación criminal. Y si me preguntan, pues lo que te acabo de decir a ti es lo mismo que le he dicho a ellos. Ellos tienen también sus posiciones políticas, también tienen que cumplir con una serie de parámetros que les exige la ley. Así que, bueno, cada quien está en lo suyo, ¿no? Y en el caso del liderazgo, porque es bastante preocupante, hemos estado también en conversaciones en Washington donde se habla, por ejemplo, de la fortaleza del liderazgo, por ejemplo, de Juan Guaidó,
hemos visto que ha bajado bastante el nivel de popularidad, porque en un principio del gobierno, que dicho sea de paso, usted no estaba allí al principio, pero se prometieron muchas cosas, se hicieron grandes anuncios y al final del día no se han cumplido. Ya llevamos prácticamente 2 años en todo este proceso y muchos venezolanos depositaron la confianza, la admiración en una figura de un político joven. Hoy en día ha cambiado todo y se ve que el régimen sigue estando fortalecido, y a pesar de todas las sanciones y de prácticamente la ausencia de negocios del Estado legítimos, sigue manteniéndose y con un flujo de recursos importante que le permiten controlar el poder. Ciertamente, pues, algunas cosas no se han podido cumplir, no se han podido llegar a feliz término. Bueno, porque la actitud del régimen, o sea, el régimen ha sido violento y agresivo en su forma de actuar. Y bueno, en la lista de chequeo de cosas, pues esto quizás no era lo que se esperaba. Eh, Como tú bien acabas de decir, yo llegué a mitad del mandato, estoy haciendo mi mejor esfuerzo en el área que me corresponde. Y lo mismo están haciendo la mayoría de los líderes. Te estoy hablando desde el presidente Juan Guaidó para abajo, todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo. Eh, Lamentablemente también, insisto, pues se atravesó el caso del coronavirus. Esto ha impedido que eh, muchas actividades que se tenían pendientes se hayan suspendido, que muchos países hayan tenido que voltear la cara y atender sus problemas internos que acarrea este tipo de epidemia. Y bueno, la prioridad pues cambió. Pero el entusiasmo, la intención, el compromiso sigue estando intacto, ¿no? El presidente Juan Guaidó sigue haciendo su mejor esfuerzo. El presidente Juan Guaidó está dentro de Venezuela, a pesar pues de que se corre el riesgo en cualquier momento pueda terminar preso, como lo ha dicho, como lo han dicho varios líderes del régimen. Él está dando la cara. Leopoldo López está haciendo lo propio, Julio Borges hace también su trabajo. Reconozco, entiendo y sé y acepto las críticas que sean necesarias por no haber logrado los objetivos en el término del tiempo que se había dicho, pero lamentablemente pues hay muchas circunstancias en las cuales no lo han permitido que sea así. En mi caso, en lo personal, yo seguiré haciendo mi mejor esfuerzo y seguiré trabajando en lo que sé hacer para poder conseguir la anhelada libertad de mi país. De acuerdo a los criterios y los elementos que estuvieron presentes en ese acuerdo que se firmó con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, ¿qué se puede hacer? Porque cuando se anunció hubo alguna expectativa, pero hoy en día sabemos que la DEA no puede entrar, por ejemplo, a territorio venezolano. Se han planteado una serie de alternativas, entre las cuales se encuentra inclusive un nuevo modelo de inserción militar por parte de grupos que no entendemos muy bien qué es lo que se está planteando, pero ¿usted cree, con su experiencia y conocimiento, que la DEA pueda finalmente lograr un objetivo, o es simplemente un asunto protocolar ese acuerdo que se firmó? Y también quisiera saber si es posible que usted me explique cómo se acaba con el crimen organizado, ya que usted tiene tanta experiencia en el área. La estrategia que se está siguiendo en estos momentos es la identificación de todas las empresas y personas que le dan oxígeno y recursos al régimen para mantenerse donde ellos están. ¿Okay? En esta línea de operación, conjuntamente con las agencias que corresponda, porque son varios los temas que están allí: legitimación de capitales, empresas ficticias, narcotráfico, etcétera. Es lo que, digamos, hemos estado investigando. Eso ha llevado a la identificación, luego de seguir el dinero, de personas que están dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Algunas de esas personas han salido de Venezuela y algunas de esas personas han sido arrestadas o han sido detenidas y han sido sometidas pues a interrogatorios, y saben que están bajo el escrutinio no solamente del gobierno de los Estados Unidos, sino de otros países también que están colaborando con nosotros.
Eso es parte de las cosas que se hacen para erosionar el sostenimiento del régimen de una forma legal, de una forma directa y que definitivamente pues ayude al objetivo final, que es ir a unas elecciones en el país claras y limpias, ¿no? En estos momentos hablar de que tú vas a enviar un grupo no sé, de comandos, de funcionarios, de lo que sea, a practicar la detención de alguien ahí dentro de Venezuela, bueno, no hay país que se atreva a eso, porque sencillamente pues, es un riesgo, porque no está permitido por la ley de ese país y porque no está dentro de las decisiones políticas que se hayan tomado hasta este momento. En este momento lo que estamos haciendo es exactamente lo que te acabo de mencionar. Entonces, lo que son personas, socios, empleados, familiares, etcétera, están dentro del radar de la investigación de la oficina que yo llevo, de la oficina que lleva Carlos Paparoni y de muchas agencias de los Estados Unidos y otros países que están en ese proceso de la identificación, retención de dinero, ubicación de propiedades. O sea, que todo eso es el trabajo que se ha venido haciendo dentro del marco de ese convenio que tú acabas de mencionar. No sé si, creo que otra pregunta, no recuerdo cuál era la otra pregunta. No, le preguntaba que de acuerdo a su experiencia, ¿cómo cree usted que puede acabarse, que puede penetrarse para acabar con el crimen organizado que en Venezuela ha crecido y se ha fortalecido en los últimos años? Oye, interesante esa pregunta. Sabes que el crimen internacional ve a Sudamérica como un sitio ideal para bueno, para el lavado de dinero, para las inversiones ilegales, etcétera, etcétera. Precisamente por la condición de minusvalía que muchas veces tienen los sistemas de justicia. Eso es algo que es parte de las cosas que se han planteado. Poco a poco se han ido fortaleciendo las instituciones a nivel latinoamericano, centroamericano y latinoamericano para evitar eso. Toda esta situación debe pasar por eliminar, cortar, acabar con el régimen de Nicolás Maduro y su entorno, porque eso acabaría con un flujo importante de dinero que está infectando los sistemas financieros latinoamericanos y centroamericanos. Ahora, ¿cómo hacer eso? Bueno, son parte de las cosas que hemos estado haciendo en las investigaciones que hemos estado trabajando, en los trabajos conjuntos con investigadores de varios países. Se han cerrado empresas, como te dije, hay gente que ha sido sometida a interrogatorios, gente que ha sido trasladada a los órganos jurisdiccionales de investigación criminal. Son todas esas cosas las que están haciendo. ¿Cómo se detiene eso? Bueno, con decisiones políticas. Mira, y voy a poner este ejemplo que no sé si cabe dentro de esto, ¿no? El presidente Bukele llegó a la presidencia y lo primero que dijo es que quería acabar con el crimen. Y ha hecho y ha fortalecido todos y cada una de las instituciones, desde la policía hasta el resto de los operadores de justicia, fortaleciendo a la policía, fiscales, jueces, sistema carcelario, la prevención. Cuando hay una decisión clara, directa, sobre lo que debes hacer para acabar con el crimen se acaba. No se acaba, pero sí lo disminuye de una manera importante. En el caso de Bukele también hizo un acuerdo con las maras, que son organizaciones criminales que tenían también evidentemente un apoyo del gobierno y que piensan, de acuerdo a la investigación que se ha dado a conocer en El Salvador, de beneficiarse políticamente y electoralmente de esos acuerdos con las maras, que son los grupos más violentos que hacen crimen en El Salvador. Salvador y Centroamérica. Sí, ojo, o sea, yo digo que cualquier decisión que se tome por acabar con los grupos armados es buena. Si esas personas deciden ser políticos, tienen que ser políticos, pero también tienen que estar dentro de un marco de la ley. ¿Okay? En Colombia, la FARC supuestamente pues, se acogió a un proceso de pacificación. Sin embargo, hubo un grupo que decidió no acogerse a ese proceso de pacificación porque no saben entrar en razón, porque no saben comportarse como ciudadanos. Y lo único que hicieron es, lo que hicieron es lo que no ellos saben hacer, volver a las armas,
De eso yo creo que se trata. Si tú lo que quieres defender son tus principios, tú lo que quieres, tienes ideas a las cuales quieres defender, bueno, tienes que defenderla, pero tienes que defenderla de la manera que establece la ley, no con las armas. Muchas veces el régimen de Nicolás Maduro ha hablado de unas mesas de negociación, pero ¿cómo son las mesas de negociación del régimen? Las mesas de negociación del régimen son con una pistola sobre la mesa, ¿ok? Entonces, la pistola la negociación es lo que ellos dicen que tú tienes que hacer, no es un convenio. Y en una negociación, bueno, ambas partes tienen que ceder, ambas partes tienen que llegar a un acuerdo. Así que, insisto, pues, el caso del señor Bukele, y por eso hablo de las decisiones políticas. Las decisiones políticas son las que efectivamente pues, hacen que cambien las cosas. Tú estás en una ciudad que durante los años 80 y a principios de los 90 era una de las ciudades más criminales o más peligrosas del planeta. Y hubo un señor, el alcalde Rudolph Giuliani, que fue fiscal, que conocía cuál era el tema criminal que existía en Nueva York, que decidió acabar con la delincuencia. Y lo Sí, lograron. lo lograron lamentablemente con la presencia de Bill de Blasio en la alcaldía mayor de la ciudad de Nueva York. Estamos yendo hacia atrás, justamente nos encaminamos nuevamente hacia los años 70 y 80, tristemente. Le quería comentar algo que justamente está entrando dentro del chat. Ustedes cuando hablan de dictaminar quiénes son las personas que han robado del erario público venezolano y que se encuentran en Estados Unidos o en algún otro lugar que forme parte de estos gobiernos que apoyan al gobierno interino, se ha visto que hay algunas personas que no son tocadas, es decir, que son privilegiadas, cuidadas, protegidas, no sabemos exactamente qué es. Yo sé que usted es un hombre honesto, al menos esa es la referencia que tengo. Quisiera que me dijera por qué hay algunos de estos individuos, incluyendo a Alejandro Betancourt y a toda esta gente que anda por el mundo millonaria, que se sabe por mucha evidencia que hay en Venezuela y fuera, que expoliaron al Estado venezolano. En Miami hay muchísimos que están todavía y no son tocados. Y no son tocados porque hay algunos de ellos que tienen amigos en el gobierno interino y que también, según lo que informan, pagan unos ciertos grados de soborno para que no sean metidos en esas listas de personas que deben ser sancionadas por el Tesoro y que deben tener una investigación abierta por lavado de dinero. Bueno, lo que te puedo decir es que amigo mío, ninguno es amigo mío. Mira, yo tengo aproximadamente un año dedicado 100% a esto. He entregado listas al Departamento de Estado y he compartido información con algunas agencias. Y yo te puedo asegurar que hasta ahora la información que yo he compartido, mucha de ella ha terminado en lo que podríamos denominar la identificación de las personas que ciertamente se han enriquecido o han participado o ayudan al régimen en sus actividades criminales o se han favorecido de eso. Yo lamentablemente, pues, o sea, yo necesitaría una autorización del gobierno americano para hablar de casos en específico, pero no tengo esa autorización, son ellos los que manejan esos casos. Yo lo que hago es conseguir la información y le entrego los expedientes. Yo consigo la información de la persona, lo documento y lo entrego al órgano jurisdiccional que corresponde. Ahora, aquí estamos hablando de procesos de legitimación de capitales. Las personas que se dedican a este tipo de delitos no son tontos, o sea, no son atracadores de banco ni atracadores de unas tiendas en la calle que llegan con una pistola y asaltan y se llevan. Son cuidadosos en dejar rastro para evitar pues, que sean detenidos o que sean identificados. No pienses que porque no están presos no están siendo investigados. Hay muchos que están siendo investigados y hay muchos que les ha tocado, han aterrizado en un escritorio, han tenido que dar información importante. Hay otros que están colaborando, hay otros que decidieron convertirse en colaboradores del sistema de justicia, ¿ok? Y están entregando mucha información valiosa. Yo no puedo hablar de si hay algún acuerdo o algo, no lo tengo, no me consta y a mí en lo personal, conmigo no han hecho ningún tipo de acuerdo, no conozco a nadie con que yo haya hecho ningún tipo de acuerdo. En Florida ciertamente hay muchos,
Y es en Florida donde yo me he focalizado y he hecho el mayor esfuerzo. Y créeme que ese esfuerzo ha tenido resultados, que lamentablemente pues no puedo compartir porque no tengo la autorización para poder hacerlo. Sí, hay algunos que señalan, por ejemplo, que los perdonados con esas cartas de la Comisión de Contraloría gozan de muy buena salud financiera y disfrutan de libertad y nadie los anda investigando. Y eso obviamente preocupa, ¿no? Yo me encargo también de investigar el mundo del lavado de dinero y la corrupción y he observado que hay personas que no son tocadas, que son protegidas por alguna mano peluda que hasta el momento no hemos logrado identificar, pero que sí tenemos unos datos sobre personas que están vinculadas al gobierno interino que han sacado muchos nombres de esas listas. Oye, pero lo que te puedo asegurar es que a mí hasta ahora nadie del gobierno interino me ha dicho que deje de investigar a alguien. De hecho, la mayoría de las investigaciones que yo llevo no las comparto con nadie del gobierno interino ni de la Asamblea Nacional, sino solamente con dos personas a las cuales tengo que rendirle cuenta. Y hasta ahora a mí jamás se me ha dicho. Y el día que me lo diga, hasta ese día, pues seguiré ocupando este cargo. Comisario, ¿cómo ve usted el 2021 en Venezuela? Eh, pero yo creo que es un año, ¿verdad? Bien complicado, bien difícil. Yo creo que estamos en tiempo de descuento y que todas las cosas que se vayan a hacer es tiempo que se hagan ya. Yo diría pues que lo último que ha hecho el régimen con la elección de esta nueva asamblea va a complicar muchísimo más la situación. Así que yo pienso pues que el mundo, la política deben ponerse de acuerdo y tomar decisiones mucho más contundentes sobre el tema de Venezuela para evitar males mayores en Venezuela, en el continente y en el mundo. Comisario, cuando concluye un periodo de la Asamblea, que ahora pues está ampliado por un año, pero que eventualmente era por 5 años, ¿usted ha escuchado en el gobierno interino que ellos van a entregar las cuentas de los fondos que han recibido? Porque hay muchas críticas al respecto. Yo creo que un buen servicio público conllevaría la presentación de cuentas para evitar cualquier tipo de especulación en el uso de los dineros recibidos. Eso hasta el momento no se ha visto. ¿Usted ha escuchado de que se va a hacer ahora en este año? Mira, no lo he escuchado, sin embargo, opino exactamente igual que tú. Todas las personas que somos parte de un gobierno debemos estar dispuestos pues a rendir cuenta de las acciones que tomemos y de los dineros que se manejen. Yo diría pues que lo ideal sería tener, por ejemplo, una página donde todo el mundo pudiera entrar y ver exactamente lo que está sucediendo, como sucede en muchos países. Tú quieres entrar en Chile sobre cuál fue el presupuesto de la policía de Chile y en qué lo gastó, y eso está en una página web. Bueno, así debe ser en cualquier país del mundo y así debe ser con el gobierno. Así que yo creo que si no lo han hecho, deberían hacerlo este año. Sí, porque lo hemos preguntado en múltiples oportunidades y no hemos recibido ningún tipo de respuesta, por eso le pregunto. Bueno, mi respuesta es esa y si yo tengo que rendir cuentas, las rendiré. Si tengo que explicar, explicaré. No tengo ningún problema. Comisario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Buenas noches y gracias a ti por la invitación.